Considerando el libro de doctrina, estábamos viendo la lección número 3 acerca del Espíritu Santo. Habíamos visto la relación entre el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y habíamos considerado los atributos del Espíritu Santo y habíamos dicho son los mismos de la Deidad, eterno, siempre presente y todopoderoso. Y vamos a retomar nuestra meditación con los oficios del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos sus 8 oficios. En primer lugar, Evangelio de Juan, capítulo 16, y el versículo 8. Vemos aquí al Espíritu Santo como convencedor del pecado. Y dice así la palabra de Dios, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Segundo de los oficios. Aquí mismo en Juan capítulo 3 y el versículo 5. Es el agente del nuevo nacimiento. Capítulo 3 de Juan y el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tercero de los oficios. Testigo de la calidad de hijo. Atestigua la realidad. Romanos capítulo 8 y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que testigo de la calidad o atestigua la realidad. Cuarto de los oficios. Juan capítulo 14 y el verso 26. Le vemos como el Consolador. Juan 14, verso 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En la traducción antigua encontramos la palabra confortador o colaborador. Así que ese es el cuarto de los oficios. Juan, volviendo aquí mismo donde estamos, en el capítulo 16 y el versículo 13. El quinto de los oficios es el guiador a toda la verdad. Guiador a toda la verdad. Juan 16 y el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El sexto punto, el sexto de los oficios, Hechos capítulo 13 y el versículo 2. Es el director de los ministros o pastores.
Hechos capítulo 13 y el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 4. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Así que aquí vemos al director de los obreros. Capítulo 8 del libro de los Hechos y el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Voy a dar referencias para los que toman nota. Capítulo 10, verso 19 y capítulo 10, verso 30. Repito, capítulo 10, verso 19 y el verso 30. También el capítulo 16, versos 6 y 7. Capítulo 16, versos 6 y 7 y el capítulo 20, versículo 28. Capítulo 20, verso 28. Esto es así hasta el día de hoy. Por eso la importancia de tener un oído inclinado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso seguramente va a ser más de una vez que estemos en conflicto. No solo contra el enemigo, sino también contra los creyentes que no entienden cómo es el manejo en la obra de Dios. No es algo humano, sino divino. Y nos debemos a la guía del Espíritu Santo. Por eso muchas veces hay cosas que muchos no entienden. Pero como le dijo el Señor Jesús a Pedro: lo que yo hago ahora no entendés, pero después vas a entender. Nuestra parte es aceptar la forma de Dios. Cuando no hay enseñanza o cuando no hay revelación, sobre todo en nuestra juventud espiritual, queremos hacer. Bueno, y así vienen los fracasos. Necesitamos escuchar la voz. Como vimos aquí, el Espíritu Santo habla. Nos habla a través de la palabra y también cuando tenemos comunión con Él. Por eso la importancia de la guía. Yo siempre digo, los pastores, cada pastor en su congregación conoce cosas sobre el rebaño que Dios le ha revelado simplemente por tener comunión con el Espíritu Santo. Él va a indicar en qué momento se hace una cosa y en qué momento no se hace también una cosa. Eso también es fe, quedarse quieto, porque a veces tenemos ese concepto, ir. No, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que esta es la sexto de los oficios. Bueno, ahora vamos a ver el séptimo oficio, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 16 es el inspirador de la Escritura. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recién escuchábamos acerca de esta buena obra, en creer. Este es el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, tiene poder, dice. El mensaje de gracia tiene poder. Cuando no tenemos una actitud de fe, la palabra de Dios se transforma en una fábula.
en una fábula. Pablo dice, en los postreros tiempos se volverán a la fábula. No es que van a leer un cuento desde un púlpito, aunque alguno seguramente lo hará, sino la palabra de Dios sin fe, es una historia nada más. Por eso necesitamos fe cuando estamos escuchando y que la palabra de Dios sea predicada bajo la unción del Espíritu Santo también, porque a veces creemos que solamente una parte es responsable. Los predicadores también somos responsables de preparar bajo la guía del Espíritu Santo cuál es el mensaje. Sobre todo aquí hay muchos obreros y necesitamos tener sabiduría de parte de Dios, dar el mensaje correcto. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de la palabra, está preparándonos. No solo para la eternidad, sino también para esta vida mientras estemos aquí. Por eso la importancia de recibir y ser guiados por el Espíritu Santo. Voy a dar una referencia para los que toman nota. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. Repito, segunda de Pedro 1 y el verso 21. Y Hechos, capítulo 1 y el verso 16. Hechos, capítulo 1, verso 16. El séptimo oficio del Espíritu Santo, inspirador de las Escrituras. Y vamos a ver el octavo de sus oficios, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Vemos los dones del Espíritu Santo, que son 9. 1 Corintios capítulo 12 dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que tenemos aquí los dones del Espíritu Santo. No dice los dones del Padre ni del Señor Jesús, sino del Espíritu Santo, con un propósito que ya cuando estudiemos la carta vamos a profundizar, pero hasta aquí vemos los oficios del Espíritu Santo. Sus 8 manifestaciones. Ahora vamos a ver los emblemas del Espíritu Santo. Los emblemas. Le vamos a ver representado por 7 figuras. 7 figuras, que todas ellas son muy interesantes. El Espíritu Santo, como vimos, es el agente ejecutivo de Dios aquí en la tierra. Ya estuvimos viendo en Génesis desde el principio cuál es su tarea. Y gracias a Dios que no estamos solos, estando aquí, en este ambiente. Bueno, vamos a ver estos emblemas. Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3.
Y el versículo 16, vamos a ver el primero de los emblemas, la paloma. Mateo 3, verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La paloma nos habla acerca de su visión y también se le conoce como un símbolo de la paz. Nosotros conocemos por la Escritura que la paz es una persona, el Señor Jesús. El mundo busca la paz, pero no considera la verdadera paz. Y a veces los hijos de Dios también buscan la paz y no la buscan en el lugar correcto. Es una persona. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 13, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 13 y el verso 21. Le vemos como el fuego. Éxodo capítulo 13 y el verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este es otro de los emblemas del Espíritu Santo. El fuego nos habla de purificación y también de juicio. Vemos aquí en este versículo la fidelidad de Dios para con su pueblo y también su propósito. Así como fue en la antigüedad, más hoy. Porque la parte final del verso dice, a fin de que anduvieses de día y de noche. De día es muy fácil andar, porque uno ve todo lo que está pasando, pero de noche, imaginamos la escena en medio del desierto, o en medio de esos territorios donde aún hoy no hay electricidad artificial, luz artificial. Pero Dios tenía un propósito para con Israel, igual que para con nosotros. Y vemos aquí su deseo. Porque a veces cuando viene la adversidad o la duda o la inquietud, nuestra tendencia es quedarnos quietos. Pero Dios dice, para que camines, dice, para que andes de día y de noche. Qué lindo la vida de los fieles vencedores. Por más que haya oscuridad, igual va a avanzar en su fe. Y así es el deseo de nuestro Dios. Así fue con Israel y también es con nosotros. El Espíritu Santo, dice, estaba para guiarlos, dice, y para alumbrarles. Y así es la tarea del Espíritu Santo hoy. Alumbra nuestras oscuridades, nos hace ver y nos alienta, porque vemos también la fidelidad de nuestro Dios. Si la palabra de Dios se revela, entonces hay paz en el corazón. Pero cuando la palabra de Dios no se interpreta, entonces estamos inquietos. Pero gracias al Señor por su Espíritu Santo. Tercero de los emblemas, Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y el versículo 1. Vemos como aceite, el emblema del Espíritu Santo, aceite. Nos habla de poder y de consuelo. Primera de Samuel 16, el versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos,
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que vemos aquí otro de los emblemas, el Espíritu Santo como el aceite que derrama poder y nos capacita. Bueno, eso ya vamos a llegar también al desarrollo de cuál es la idea de nuestra vida práctica. Cuarto de los emblemas, Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7 y el verso 38. Juan 7 y el verso 38 le vemos como el agua. Dice, podemos leer el verso 37 también, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchas veces hemos visto este pasaje. El Señor está participando de una fiesta de tradición. Se había perdido la esencia de lo que Dios quería para su pueblo. Y estuvo ahí día tras día tras día, y el último día se ve que ya no aguantó más. Y dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Porque a veces creemos, pero nuestra fe no es una fe revelada por el Espíritu Santo. Es una teoría seca, sin sentido, aburrida. Pero cuando la palabra de Dios se revela por el Espíritu Santo, entonces realmente la vida fluye por doquier. La vida de fe es una vida de alegría, de gozo, de paz, satisfacción. Pero para eso necesitamos, como dice nuestro hermano, permanentemente revelación. Quinto de los emblemas, Hechos capítulo 2 y el verso 2. Le vemos al Espíritu Santo como el viento. Hechos capítulo 2 y el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, esta es otra de las manifestaciones de los emblemas del Espíritu Santo, como viento. Él viene el día de Pentecostés para la naciente iglesia, para vivificar. Y gracias al Señor por el Espíritu Santo. Por eso estamos aquí hoy, después de 2000 años. Gracias al Señor. Este es otro de sus emblemas, el viento. Y como habíamos visto también, el viento recio lo que hace es inquietar. Si estuviéramos acá como estamos, de golpe empieza a soplar el viento de forma violenta, enseguida lo primero que van a pensar las hermanas, ¿qué dejé abierto en mi casa? ¿Dónde dejé la ropa? Y si el viento continúa unos minutos, ya vamos a salir a ver qué está haciendo. Ese también es trabajo del Espíritu Santo, inquietar. Cuando no conocíamos al Señor Jesús, Él inquietó nuestras vidas para que buscáramos. ¿Cómo es que llegamos al Evangelio? Yo me admiro por mi propia vida. Yo era un religioso que estaba en cosas
totalmente opuesta al Evangelio. Pero un día empecé a sentir una inquietud en mi corazón. Y puse un programa de televisión, yo solo hice, pensando que era yo nomás. Pero era el Espíritu Santo que me estaba inquietando. Y luego, una vez que recibimos al Señor Jesús, también nos empieza a inquietar para llevarnos a conocer la verdad revelada de su palabra. Porque luego que ya somos hijos de Dios, aquí nos encontramos hermanas y hermanos de distintos lugares. ¿Cómo llegamos aquí? Porque el Espíritu Santo nos empezó a inquietar. Empezó a poner ese deseo en el corazón de conocer más. Algo hizo en nosotros. Bueno, gracias al Señor que el Espíritu Santo aún se sigue moviendo. Por eso oramos siempre por los sinceros, allí donde estén. Él se mueve. Tal vez nosotros ni sabemos dónde están, pero el Espíritu Santo inquieta. El Espíritu Santo aviva la vida de Cristo. Ese es su propósito. Así que ese es el quinto de los emblemas. Luego vamos a ver el sexto en el libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Y el versículo 3. Le vemos como la lluvia, como el rocío, fundamental para el desarrollo de la vida en lo natural y cuanto más la vida espiritual. Necesitamos. Dice Oseas capítulo 6 y el verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta es otra de sus manifestaciones, esencial para el desarrollo de la vida. Justo estábamos meditando en el libro de Génesis y yo hice un comentario. Gracias al Señor porque Él proveyó todo. ¿Qué haría el ser humano sin estas cosas? Él proveyó para el desarrollo natural y más aún para el desarrollo espiritual. Por eso necesitamos revelación de su palabra. Cuando la palabra de Dios es revelada y vemos el propósito de Dios, solamente queda agradecer. Porque ahí entendemos lo que dice Pablo. El que ama a Dios, todo le ayuda bien. Él preparó cada una de estas cosas. Y todos nosotros hemos sido partícipes de una u otra forma en estas manifestaciones del Espíritu Santo y estamos siendo partícipes. Hemos sido inquietados, hemos sido alentados, purificados, consolados y refrescados también. Gracias al Señor porque su obra aún no terminó. Pero vemos y realmente trae gozo a nuestra vida. Efesios capítulo 5 y el verso 18. Libro de Efesios capítulo 5 le vemos también como el vino. Verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu. Y bueno, muchas veces hemos escuchado acerca de esta experiencia. La embriaguez natural hace perder la compostura y se pierde el contacto con la realidad. En lo natural, eso implica un tremendo peligro. En lo personal, en lo familiar. Pero en cuanto a lo espiritual, un creyente lleno del Espíritu Santo nos hace recordar por Pedro, porque pierde todo temor para enfrentar las circunstancias. Pedro fue alguien que fue acusado por una sirvienta y tuvo temor, pero luego lleno del Espíritu Santo enfrentó una multitud.
¿Qué fue lo que cambió en la vida de ese hombre que era inseguro? Muchas veces nos sentimos identificados con él, pero el Espíritu Santo le llenó y lo transformó. Y así también nosotros, por eso anhelamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas van a cambiar en nuestras vidas para bien? Entonces agradecemos al Señor porque aún en este tiempo que hay tanta resistencia, tanta oscuridad, apostasía, decadencia, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Por eso estamos hoy aquí para testificar que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Él se mueve, nos alienta, nos inquieta. Aquí hay hermanos que han venido de muy lejos. ¿Por qué será? Porque el Espíritu Santo aún está en control. Gracias al Señor. Somos muy bendecidos si logramos entender. Así que aquí vemos la personalidad del Espíritu Santo. Él habló, lo voy a decir lento para los que notan, habló, ordenó, reprobó, impidió, guió y enseñó. Repito, él habló, ordenó, reprobó, impidió, guió y enseñó. Así que él no es una influencia como algunos creen o un motivador. El Espíritu Santo es el agente ejecutor de los movimientos de Dios, la tercera persona de la deidad. Gracias al Señor. Pasamos a la lección número 4. La prueba de la Trinidad de Dios. Bueno, ya habíamos visto algo en el libro de Génesis. En el hebreo, la palabra Dios, en el primer y segundo capítulo de Génesis, es la palabra Elohim, que significa tres personalidades. Ocurre aproximadamente 2500 veces en el Antiguo Testamento, esta palabra Elohim. Es el nombre de Dios en plural. Vemos en la Escritura varias veces dos y hasta tres personas bien distinguidas en sus hechos y funciones. Bueno, antes del comienzo del tiempo, vamos a ver Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1 y el verso 1 y 2. ¿Cómo fue antes del nacimiento humano de Jesús? Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para los que toman nota, una segunda referencia encontramos en 1 Juan capítulo 1, verso 1 y capítulo 5 y el verso 7 también de 1 Juan. Repito, segunda referencia, 1 Juan capítulo 1, verso 1 y capítulo 5, verso 7 también de 1 Juan.
Encontramos también referencia a la relación de padre e hijo. Padre e hijo. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Capítulo 16 de Juan. Juan capítulo 16 y el verso 27. Otra vez vemos otra referencia referente al Padre y al Hijo. Juan 16, verso 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Capítulo 17 y el verso 5 por último, dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por último, como referencia para los que toman nota, Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. En el Antiguo Testamento le vemos al Señor Jesús y vemos la manifestación de las distintas personas de la deidad, pero la mayor claridad encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay pasajes, por ejemplo, Daniel capítulo 3, verso 25, la descripción que dan es de hijo de los dioses, de la experiencia del horno. Daniel capítulo 3, verso 25. Vamos a leer Proverbios capítulo 8. Libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 12. Hablando de la sabiduría de Dios. ¿Quién es esta sabiduría? Bueno, es el Señor Jesús. Proverbio 8, verso 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 22 del mismo capítulo, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y note el verso 31.
Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gracias al Señor por su gracia para con todos nosotros. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Podemos leer desde el verso 26 rápidamente. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que aquí vemos la relación Padre, Hijo, sus funciones, y qué bueno si logramos aprender a diferenciar, una para poder enseñar y otra también para aprender cuál es la función de cada uno. Vamos a ver, avanzando en esta lección, los tres títulos distintivos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 3 y el verso 16. Mateo 3, verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que aquí vemos las tres manifestaciones de la deidad, tres personas. Vemos al Señor Jesús, al Espíritu Santo y la voz de nuestro Padre, hablando desde los cielos. Voy a dar referencias para los que toman los apuntes. Lucas capítulo 24 y el verso 49. Reitero, Lucas 24, 49. Evangelio de Juan capítulo 14. Verso 16 y verso 26. Juan capítulo 14, verso 16 y 26. Juan capítulo 15 y el verso 26. Juan 15, verso 26. Juan 16, verso 13 al 15. Juan 16, verso 13 al 15. Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5. Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5. Y las dos últimas, Hebreos, capítulo 1, verso 9. Hebreos 1, verso 9. Y Hechos, capítulo 2, versos 32 y 33. Hechos 2, versos 32 y 33. Así que vemos tres personas distintas de la deidad manifestado, sobre todo en los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos. Bueno, ¿quién enseña la Escritura que ungió al Señor Jesús? Bueno, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10.
Hechos 10, verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra referencia tenemos en Juan capítulo 6 y el verso 27. Juan 6, verso 27. Vemos también los oficios de cada uno de los integrantes de la Trinidad. Bueno, Jesús o el Espíritu Santo nunca cumplen el oficio del Padre. Es interesante apreciar porque vamos a llegar a un suplemento que lleva el estudio acerca de una gran equivocación que se ha difundido mucho en la cristiandad, que habla de los que creen en el solo Jesús. Yo cuando nos convertimos había visto muchos casos y luego no vi más, hasta que hace poco encontramos dentro del mensaje de gracia hermanos que tenían esa enseñanza. La verdad que preocupante, pero gracias al Señor por su palabra que nos libra. Como dije, cada uno tiene un oficio. Jesús o el Espíritu Santo nunca cumplen el oficio del Padre. Ni el Padre ni el Espíritu Santo pueden llevar los pecados del hombre, ni morir por los pecados. El Espíritu Santo nunca será rey ni esposo. Cada uno cumple su función y su oficio. El Padre ni el Espíritu Santo nunca serán profetas ni sacerdotes. Ni ninguno de los dos será llamado cabeza de la iglesia o cuerpo de Cristo. Tampoco ninguno puede ser el ungido. El Hijo es el ungido por el Padre. Y bueno, gracias al Señor que aprendemos a diferenciar sus funciones. Sobre todo, muy interesante cuando oramos. Yo a veces escucho así alguna oración y se hace una mezcla. Pero bueno, gracias al Señor que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Así que qué importante poder meditar tranquilos y que el Espíritu Santo nos vaya revelando. Nos vaya revelando cada función. Habíamos visto los 9 dones del Espíritu Santo para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4, recién habíamos leído al 11. Los dones, conductos directos para la operación del Espíritu Santo, con la función de exaltar y reforzar la obra de Cristo. Gracias al Señor por este agente. Bueno, también vamos a encontrar aquí, viendo esta diferenciación, algunos pasajes. Vamos a ver Mateo capítulo 17. Mateo 17, la transfiguración. Y dice el versículo 5, Mateo 17, verso 5, mientras él aún hablaba. ¿Quién era él? Pedro. Bueno, Pedro estaba hablando cualquier cosa, igual que hacemos nosotros. Pero viene la palabra de Dios y se superpone a nuestras ideas. Gracias al Señor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gracias al Señor. Vemos otra vez la diferencia. Jesús habló también de su Padre, Juan capítulo 2, verso 16, para los que toman apunte. Jesús habló de su Padre, Juan 2, verso 16, y ya se nos fue la hora también. Vamos a terminar esta referencia.
Juan capítulo 4, versos 21 al 24. Juan capítulo 4, versos 21 al 24 y capítulo 5, versos 17 al 23. Jesús habló acerca de su Padre. Reitero, Juan 5, verso 17 al 23. Bueno, en la oración de Juan capítulo 17, verso 20, Él expresa su unión con Él y con el Padre. Así que vemos las personalidades bien definidas y distintas, pero sin embargo son un corazón, naturaleza, espíritu y propósito. No hay contradicciones entre ellos, si bien cada uno tiene una función, pero son de un corazón, naturaleza, espíritu y propósito. Bueno, y hasta aquí nomás, ya la hora está cumplida, así que con la ayuda del Señor continuaremos en breve. Que el Señor les bendiga ricamente, vamos a tener un breve recreo y luego continuamos.